Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia en medio nuestro. Gracias por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Y gracias porque a través del Señor Jesucristo, todos los que creemos, Señor, en ti, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos has justificado. Gracias, amado Dios. Rogamos, Señor, que sea la luz de tu Evangelio por medio de la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, trayendo más y más claridad y que cada día nuestra fe crezca más en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos y hemos venido estudiando el capítulo 4, donde el apóstol Pablo toma como ejemplo a nuestro padre Abraham, al patriarca Abraham, y le muestra a todos sus oyentes, todos los que leerán esta carta, cómo Abraham fue justificado. Abraham fue justificado por medio de la fe. Abraham fue justificado por medio de la fe. Ya hemos visto en algunas charlas anteriores cómo fue esto. Hoy llegamos al versículo número 18, ¿cierto? Entonces vamos a estar leyendo del 18 al 25. Dice así la palabra del Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En esta última parte de este texto del capítulo 4, Pablo ya termina con la ilustración, con el ejemplo de la vida de Abraham. Y aquí nos da ese ejemplo de la fe salvadora en el Antiguo Testamento. Así que ya hemos visto cómo está involucrada la fe, cómo está involucrada también la gracia de Dios en este tema de la salvación. ¿Mm? ¿Quién es el que da la fe? ¿Es la fe del hombre? ¿Es la fe dada por Dios? Veamos lo que dice allí el apóstol en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De dónde viene la fe? La fe viene de Dios. La fe es un regalo de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Cada uno de nosotros ha sido bendecido por medio de la fe para creer en la obra del Señor Jesucristo. Recuerden que el nombre original de Abraham era Abram, que significaba Padre enaltecido. Padre enaltecido. Y Dios lo llama así, Padre enaltecido. Pero recordemos que cuando Abraham estaba allí en Ur, él no tenía hijos. No tenía hijos. Cuando Abraham
sale de Harán después de que muere su padre Taré, ya Abraham tenía 75 años. En ese momento, ¿cuántos hijos tenía? Ninguno. No tenía ningún hijo. Pero a pesar de no tener hijos, Abraham continuó con su viaje hacia la tierra que Dios le había prometido. En el llamamiento que Dios hace inicialmente a Abraham, allí en Génesis capítulo 12, versos 1 y 2, Dios promete que hará de él una nación grande. Y más adelante Dios reitera nuevamente allá en el capítulo 22 de Génesis, reitera esa promesa. Le dice que sus descendientes serían innumerables, así como las estrellas de los cielos, ¿no? Y cuando Dios reitera esa promesa, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Ninguno. Pero ¿qué dice la palabra? Que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ya en Génesis capítulo 15, verso 6. Ahora, ¿cómo responde Dios a esas promesas de Abraham? Creyendo a Dios. Eso se llama una fe incondicional. Ahora, no sabemos realmente cómo pensaba Abraham cuando Dios lo llamó por primera vez para que saliera a la tierra de Canaán, ¿no? Tampoco la historia bíblica nos cuenta cómo Dios convence a Abraham, si Abraham era un pagano, y cómo Abraham cree realmente en ese Dios único, en ese Dios verdadero, y cómo Abraham deposita su plena confianza en él. Pero sí sabemos que fue Dios mismo el que alentó a Abraham en fe para que respondiera al llamado de Dios. Ahora, vemos que la fe de Abraham fue extraordinaria. Extraordinaria. ¿Durante cuántos años estuvo Abraham creyendo la promesa de Dios antes de que se cumpliera? 40 años. Dios le dijo que le daría un heredero. Que le daría un heredero. Ahora, y que le daría una tierra. Pero, ¿qué fue lo que poseyó realmente Abraham en la tierra prometida? Fue una pequeña parcelita que él compró para enterrar allí a Sara y para que también sus restos tuvieran un sitio donde fueran sepultados. Pero Abraham confió plenamente en que Dios haría de él una nación grande, que sería padre de muchas gentes, padre de multitudes. ¿Cuándo se cumplió eso? Más de 600 años después, cuando Josué dirige al pueblo de Israel de vuelta a Canaán para poseer allí la tierra. Ahora, ¿Abraham fue probado en su fe? ¿Cierto? Sí, ¿no? Tuvo pruebas en su vida. La prueba del sacrificio de su hijo. Tuvo que enfrentarse también a la hostilidad del faraón. Tuvo problemas con su sobrino, con Lot. Fuera de eso también había temor en él. Por eso el Señor le dice allá en Génesis 15:1, Abraham, no temas. No temas. Pero a pesar de todas las pruebas que vinieron sobre él se mantuvo fiel a Dios, fiel a aquel que lo había llamado, fiel. Ahora, Sara ya había perdido las costumbres de las mujeres. Aunque había escuchado la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿te acuerdas? Y recuerden que ella se rió, pues ella realmente no creía que
que Dios le iba a dar un hijo a Abraham a través de ella. Así que ella decide darle a su sierva egipcia, que era Agar. En esa época, mis hermanos, no había construcciones como las que tenemos hoy en día. Recuerden que Abraham y toda su gente habitaban en tiendas, en carpas. Así que fácilmente lo que se hablaba en una carpa se podía escuchar en la siguiente, ¿no? Y muchas de las conversaciones no eran tan privadas, sino más bien eran escuchadas por muchas de las personas que estaban cerca. Y es así cuando cuando Sara le da a la sierva y esta mujer concibe un hijo que llama Ismael, pues ahí se evidencia claramente de que la estéril es Sara. Sara es la que está estéril. Ahora, recordemos que más adelante Sara se arrepiente de esta situación porque Agar comienza a menospreciar a Sara porque ella ya había tenido un hijo que le habían puesto por nombre Ismael. Y Sara comienza a tratar de manera cruel a Agar. Ahora, cuando Agar da a luz, Abraham piensa, por fin tengo un heredero. Pero ¿qué tipo de heredero era este? Era un heredero fruto de su propia fortaleza, de su propia capacidad, de su propio ingenio y fruto también del pecado. Y a través de ese heredero no vendría el cumplimiento de la promesa divina. Porque era a través de la promesa que Dios había hecho a Abraham y a su esposa Sara. ¿Y qué pasa 13 años después, cuando Abraham ya tenía 99 años? El Señor nuevamente se le aparece y le repite la promesa que le había dado años atrás. Miremos allá en Génesis capítulo 17, versos del 5 al 8. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre ti y mí, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Imagínense Abraham, padre enaltecido, sin ningún hijo. ¿Cómo sería el bullying que le hacían a Abraham? ¿Padre enaltecido de qué? Si usted ni siquiera tiene un hijo. ¿Sentiría vergüenza? ¿Y qué hace Dios? Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes, padre de muchas gentes, padre de naciones. Peor. Pero ni siquiera tiene un hijo. Ya Sara tiene 90 años. Él tiene 99 años. La costumbre de Sara ya había pasado. Y Abraham con 99 años, pues podemos, como dice la palabra, que ya había perdido su capacidad también. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué le dice el Señor? Allá en Génesis 17, 18, miremos Génesis 17, 18. Génesis 17, verso 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti.
¿Qué estaba haciendo Abraham? Diciéndole a Dios que ese era él, el heredero de la bendición. Ya. ¿Y qué le responde Dios? Verso 19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Wow. No era en la fuerza humana, no era en la capacidad humana, sino en la promesa de Dios. Mire lo que dice el verso 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Vas a tener un hijo con Sara. ¿Y cuándo van a nacer? Dentro de un año. ¿Y cómo se va a llamar? Isaac. Mis hermanos, aquí hay una lección bien interesante y bien profunda. Las promesas de Dios, escúcheme bien, las promesas de Dios solamente pueden ser cumplidas por el poder de Dios. Las promesas de Dios solamente pueden ser cumplidas por el poder de Dios. Los esfuerzos humanos no van a realizar las promesas de Dios. ¿Qué hacen los esfuerzos humanos? Traen fracaso y deshonran a Dios. En vez de darle gloria, lo deshonran. Aún el esfuerzo humano por querer obedecer los mandamientos de Dios, por hacer que las promesas de Dios se cumplan, es un esfuerzo que no tiene ningún fruto, es un esfuerzo inútil. Y eso se constituye como un propio esfuerzo, una propia capacidad para hacer las obras, querer justificarse a través de esas obras. Miremos lo que el apóstol Pablo le dice precisamente a los hermanos allá en Gálatas, en el capítulo 4, verso 21 y 22 y 23. Gálatas 4, del 21 al 23. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Wow. Fíjese cómo aquí Ismael es una ilustración, una consecuencia del esfuerzo humano, del legalismo del hombre. Mientras que Isaac aquí nos ilustra ese producto de la provisión de Dios, de su soberanía, de su gracia y del cumplimiento de sus promesas. Vayamos allá al versículo 28 del mismo capítulo 4. Dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Todos aquellos que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo, que hemos reconocido que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, somos hijos de la promesa, así como lo fue Isaac. ¿Cómo nos convertimos en hijos de la promesa? Por la gracia de Dios, por la fe que Dios ha depositado en nuestros corazones, y no por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades humanas o por nuestras propias obras.
¿Qué hizo Dios con Israel? Perdón, con Ismael. No lo reconoció. No lo reconoció como hijo de la promesa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese hijo fue concebido por medios naturales. Y Dios no está dispuesto a reconocer como hijos espirituales a quienes confían en su propia bondad, en su propia capacidad, en sus propios logros, en sus propios esfuerzos. Tremendo. Ahora aquí el apóstol, mis hermanos, el apóstol Pablo, fíjese que a través de todo este capítulo nos ha mostrado que la salvación viene a través de la fe y no por las obras. Vimos también que esa salvación es un producto de la gracia de Dios, que no es por la ley. Y aquí él termina demostrando que la fe también es un producto de ese poder divino y que no es por la capacidad o el esfuerzo humano. Y aquí nos va a mostrar algunas características de esa fe salvadora. Vamos a mirar los primeros versículos, versículos 18 al 21. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí en este texto vemos algunas características también que son claves de la fe de Abraham, de esa fe salvífica. Es la fe que salva. Lo primero que dice aquí el apóstol es que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo así? ¿Cómo así que en esperanza contra esperanza? Y aquí tenemos que mirar dos términos, ¿no? ¿Qué significa esperanza y qué significa fe? Están relacionados, pero no son lo mismo. ¿Qué es la esperanza? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de esperanza? Es aquel deseo, ¿cierto? Un deseo profundo para que algo suceda, para que algo que puede ser cierto pueda ocurrir. ¿Y qué es la fe? La fe es la firme confianza de que algo es absolutamente cierto y que va a ocurrir, va a suceder. Fíjese que Abraham dice que tuvo esperanza. Tuvo esperanza desde el punto de vista humano, pues no existía en absoluto ninguna base o justificación para tal esperanza. ¿Por qué? Ya anciano y la esposa estéril. O sea que había una imposibilidad material, física. Pero a pesar de eso, ¿qué hizo Abraham? Dice que él creyó. Creyó que lo que Dios le había dicho iba a ocurrir. Estaba absolutamente seguro. ¿Y en qué creyó Abraham? Que sigue diciendo ahí el apóstol. En que él llegaría a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Recuerden que cuando el Señor lleva a Abraham afuera ya de la tienda, le dice, mire los cielos, cuente las estrellas. ¿Las puedes contar? Si las puedes contar, así será tu descendencia. Pero como no se pueden contar, tu descendencia será grandísima, incontable. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios, allá Génesis 15, 5 y 6, y que le fue contado por justicia. Otro aspecto
que declara aquí el apóstol Pablo es que Abraham le creyó a Dios y que no se debilitó en la fe. ¿Qué es debilitarse en la fe? ¿Por qué nos debilitamos en la fe? Debilitarnos en la fe es permitir que la duda entre en nuestro corazón, que comience como a carcomer o a destruir esa creencia absoluta que tenemos en la palabra de Dios. Abraham ya había estado confiando por más de 25 años en la promesa del Señor. Y él creía absolutamente, como lo menciona, que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, como lo mencionó en el texto anterior. ¿Sería que Abraham había visto algún milagro de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué milagro había visto Dios? ¡Ninguno! Abraham no había visto a ningún muerto resucitar, ni ningún paralítico caminar, ni ningún ciego volver a ver. No, él no había visto ningún milagro de Dios. Pero aún así, le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Tristemente, mis hermanos, hoy en día se quiere hacer como un medio de evangelización, que la gente vayan a los servicios de milagros y sanidades y cosas de esas, a ver si la gente cree. No, eso no es así, mis amados hermanos. Los señales, los milagros, los prodigios vienen como consecuencia de la predicación del evangelio para demostrar el poder de Dios a través del evangelio. ¿Estamos? Ok, muy bien. Ahora, cuando Abraham fue probado, mire lo que dice ya en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Hebreos capítulo 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios creyó plenamente en Abraham creyó plenamente en el poder de Dios. ¿Qué más sigue diciendo Pablo aquí con respecto a la fe de Abraham? ¿Qué más dice? Dice que evitó que él se desanimara, ¿cierto? Porque a veces miramos nuestra propia condición, nuestra propia debilidad humana y comenzamos a dudar. Nuestra fe comienza como a disminuir. Abraham tenía puesta su fe en Dios, una fe fuerte, imperturbable. A pesar de su ignorancia, a pesar de su debilidad, no minaron esa confianza en lo que Dios le había dicho. Por eso dice ahí el apóstol que no vaciló en considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Podríamos decir que era impotente a esas alturas de la vida. O sea que la capacidad que Abraham tenía para procrear naturalmente ya no estaba. Por eso dice que ya estaba como muerto. Pero por el hecho de él verse en esa propia condición, ¿disminuyó su fe? No, para nada. Era un problema para Abraham. Pero cuando la fe está puesta en Dios, para Dios no hay nada imposible. Nada hay imposible. Otro aspecto es que Abraham no dudó de las promesas de Dios a pesar de las circunstancias que hacían parecer imposible esa promesa. Dice que a Sara también ya le había cesado ya la costumbre de las mujeres, que Sara tenía una matriz
estéril. Pero tampoco eso fue impedimento para Abraham, ni la matriz estéril de Sara, ni su propia impotencia en su cuerpo. ¿Qué más dice aquí el apóstol? Que tampoco Abraham dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No vaciló, no dudó. Como creyentes, mis hermanos, ¿dudamos en la fe? ¿Viene la duda? Cuando las cosas que vemos humanamente no se dan como Dios había dicho que se iban a dar. Cuando la promesa está y vemos cosas totalmente diferentes en la parte humana, es fácil perder la confianza en Dios. Fácil perder la confianza en Dios. Miremos lo que dice allí en Hebreos, capítulo 11, verso 11. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero antes de creer así en Dios, ella se rió, ¿cierto? ¿Sí? Mis hermanos, nuestra fe está afianzada en las promesas de Dios. ¿Había temor en el corazón de Abraham? Sí. Y el Señor precisamente le dice, Abraham, no temas, miremos allá. Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Y es lo que Dios nos dice hoy en día a cada uno de nosotros, no temas. No temas, hijo, yo soy tu escudo, tu galardón. Tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Él estaba pensando que la promesa era por otro lado. ¿Y qué le dice Dios? Verso 4. Vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y es cuando lo lleva afuera para que vea los cielos y para que pueda contar las estrellas. No será Eliezer tu hijo o tu heredero, sino será un hijo de Sara. Ahora, ¿será que tenemos luchas en nuestra fe? Sí, tendremos luchas en nuestra fe. Y eso no significa de que haya duda. ¿Puede venir la tentación a nuestras vidas? Sí, claro, pero eso no significa de que sea pecado. Dice que Abraham estaba luchando y tratando de entender cómo las promesas de Dios se iban a cumplir. Estaba buscando como un camino para que esas promesas se cumplieran. A ver cómo se hacían realidad. No dudó, se mantuvo firme. Ahora, el hecho de que estemos luchando en nuestra fe no significa, mis hermanos, de que seamos o no seamos cristianos. Todos vamos a tener luchas espirituales, luchas que provienen aún de una fe fuerte, de un temor legítimo a Dios. Pero es la fe que se niega a dudar. Es la fe
que se afirma en las promesas de Dios. Así cuando humanamente no veamos que se dé ese cumplimiento y no sabemos cómo Dios va a hacerlo. ¿Y por qué vienen esas pruebas de Dios? Porque el Señor quiere fortalecernos en nuestra fe. Fortalecernos en nuestra fe. Por eso, cuando Abraham fue probado por Dios, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué dice allá? En Romanos, que se fortaleció en fe. Muy bien. Otro aspecto que habla Pablo aquí es que esa fe de Abraham tenía una característica, que esa fe estaba dando gloria a Dios. Una fe piadosa glorifica a Dios. Una fe piadosa glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque se le da todo el crédito a aquel que la ha dado. ¿Quién ha dado la fe? Dios, y esa fe lo glorifica a Él. La fe verdadera glorifica a Dios. Ahora, cuando se quiere adorar o alabar o servir a Dios y no se tiene esa fe, no sirve de nada. Es deshonrar a Dios. Porque cuando hacemos eso sin fe, estamos justificándonos a nosotros mismos. Miremos lo que dice allá el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 5, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Recuerdan ustedes el caso de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua de oro y ordena que todos en el reino se postren y adoren a esa imagen. ¿Qué hacen esos tres hombres? Miremos lo que dice allá Daniel. Vayamos al libro de Daniel. Capítulo 3, versos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! ¿Cuál era el interés que había en el corazón de estos jóvenes? Honrar, glorificar, obedecer a Dios. ¿Cómo? Así como Abraham, su antepasado, lo había hecho. ¿Vamos, mis amados hermanos? Ahora, en la vida de Pablo también vemos muchas circunstancias en las que fue probado, pero él siempre se mantuvo firme. No debilitó su confianza en él, a pesar de los sufrimientos que tuvo, a pesar de todas estas calamidades que vinieron sobre él, tenía plenamente puesta su confianza en él. Y esa fe glorifica y honra a Dios. ¿Qué más dice el apóstol Pablo acerca de esa fe de Abraham? Abraham estaba totalmente convencido de que las promesas de Dios son promesas ciertas y que Dios tenía suficiente poder para hacer todo. ¿Qué dice la palabra? Que Abraham estaba plenamente convencido
de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Wow! ¿Cómo era la fe de Abraham? Total, ¿cierto? Ilimitada. Si Dios lo dijo, se va a realizar. ¿Y qué viene como respuesta a esa fe de Abraham? Miremos lo que dice el versículo 22 del capítulo 4. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por lo cual también su fe le es contada por justicia. Fíjense que todo este capítulo se centra, mis hermanos, en esto, en la respuesta a la fe de Abraham. Dios en su gracia acredita esa fe de Abraham. ¿Cómo? Como justicia. Esa es la conclusión de todo. Por lo cual también su fe le es contada por justicia. Abraham en su propia carne pecaminosa no podía alcanzar los estándares de la justicia de Dios, porque los estándares de la justicia de Dios son perfectos. O sea, Abraham en sus propios medios no podía alcanzar la justicia de Dios. ¿Pero qué pasa? Pero Abraham comprendió el evangelio de Dios. Abraham entendió el evangelio de Dios. ¿Cómo así? ¿Qué entendió? Pues que Dios tomará de esa fe que Él mismo ha dado a esa persona y contará esa fe como justicia a favor de esa persona. Ahora, no es que la fe nos haga merecedores, no es así, sino que la fe es un medio. ¿Un medio para qué? Para aceptar y para recibir la salvación que viene de Dios, de la gracia de Dios. O sea que cuando se acepta la obra del Señor Jesucristo, se cree en las promesas de Dios, que vendría un Salvador, la simiente de Abraham. Dios es el único que imparte esa justicia en la vida de todo creyente. ¿Y qué terminan diciendo los versículos 23 al 25? Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Wow! Eso que le fue acreditado a Abraham. Así como Dios trató a Abraham e hizo en Abraham una obra, depositó su fe, lo justificó y cumplió sus promesas, esos principios divinos se aplican hoy en día a todo aquel que confía en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué dice la Escritura? Dice que no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino que también a nosotros nos es ahora imputada esa justicia de Dios, así como le fue imputada a Abraham. Fíjense que todo esto que le ocurrió a Abraham era una sombra de lo que vendría a través de el Señor Jesucristo para todo
para todo creyente. Para todo creyente. Miremos lo que dice allá el Salmo 78. Salmo 78, versículos 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿Qué nos corresponde como padres? Enseñar y educar a nuestros hijos en todos los testimonios, en toda la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Verso 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio a nuestras generaciones. ¿Qué sigue diciendo? A fin de que pongan en Dios su confianza. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¡Wow! Todo esto que está escrito en las sagradas escrituras, mis amados hermanos, es para nosotros. Las promesas de Dios son para todos aquellos que hemos creído en el Mesías, en el Salvador, en la obra del Señor Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuándo es antes? Antes de que Pablo escribiera esto. O sea, un siglo, desde el siglo primero, antes de Jesucristo, todo lo que se escribió desde el Génesis. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí es lo importante que es conocer el Antiguo Testamento? ¿Cómo se relaciona con el Nuevo Testamento? Ahora, esta historia de Abraham, esta historia de la fe de Abraham es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque así como Abraham fue salvo por medio de la fe, nosotros también somos salvos por medio de la fe. Plena confianza en Dios. Plena confianza en Dios. ¿Cómo Dios salvó a Abraham? Por medio de la obra del Señor Jesucristo, como lo sigue haciendo hoy en día. Por mucho tiempo no hubo palabra de Dios al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor Jesús de Abraham? Vayamos a el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¡Wow! Abraham creyó en el Evangelio de Dios. Y aquí en este texto, mis hermanos, de Romanos 4:24 es importante resaltar. Dice que los que creemos en Él, para poder ser salvos, es necesaria la fe. En otras palabras, la fe es una condición para la salvación. ¿Qué dice el capítulo 11 ya de Hebreos?
¿Quiénes son las personas que Dios ha recibido, ha aceptado? Por la fe, por la fe, por la fe. Y habla de muchas personas. Abraham tenía una visión realmente limitada, pero dice la palabra que él pudo anticipar a ese Salvador y él creyó que Dios podía levantar a un de los muertos. Ahora, mis amados hermanos, nosotros lo sabemos, históricamente tenemos el relato de que Dios levantó de los muertos al Señor Jesús. Nosotros tenemos más testimonios y tenemos más conocimiento de la obra del Señor Jesucristo. Somos más responsables. El que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y termina este texto del apóstol Pablo diciendo que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí cuando se habla de la palabra entregado es un término jurídico. Se hace referencia a cuando un criminal es llevado para ser castigado. Y dice aquí la palabra que el Señor Jesucristo fue entregado. ¿Para qué? Para cumplir esa sentencia de muerte que había sobre él. ¿A causa de qué? De nuestras transgresiones. Pero que fue resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Esa justificación que nunca hubiéramos podido alcanzar por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos. Hoy en día, mis amados hermanos, la humanidad ha crecido enormemente en la ciencia. Ya el pensamiento del hombre y el corazón del hombre se deja fascinar por otras cosas, por lo sobrenatural. Hoy en día muchos son los que están buscando la existencia de seres extraterrestres, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el misticismo y particularmente oriental, está muy aumentado, por así decirlo. Pero ese mundo intelectualmente ilustrado, ¿sí? Están aún buscando algo sobrenatural. Por eso es que vemos a muchas personas y particularmente muchos dirigentes estar consultando horóscopos, estar consultando a sus brujos y chamanes de cabecera, a los videntes actuales. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos no se mueven si no tienen a ese consejero espiritual al lado. Muchos. Ahora, hay muchas personas que se aferran a esas cosas, pero no creen en la obra del Señor Jesucristo. Una obra sobrenatural, una obra milagrosa. Y lógicamente, si no creen, pues esa obra no puede tener ningún efecto en la vida de esa persona. Porque esa persona tiene que arrepentirse, creer y arrepentirse
renunciar a todo el pecado y a todas las transgresiones, a reconocer que hay un corazón depravado. Y el hombre no quiere reconocer eso. El hombre se cree justo en sus propias opiniones y el hombre se cree, bueno, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Pero un requisito para ser salvos es que haya una verdadera confesión de los pecados y un auténtico arrepentimiento. Si no hay confesión y no hay arrepentimiento, no hay salvación. Porque la confesión y el arrepentimiento evidencian una fe verdadera para que la persona pueda ser justificada, para que esa justicia del Salvador se acredite a esa cuenta de ese pecador arrepentido. Y aquí nos lleva, mis amados, esta palabra a pensar, bueno, ¿hemos creído en la obra del Señor Jesucristo? ¿Estamos totalmente seguros, persuadidos y convencidos de que Dios el Padre ha imputado la justicia de Cristo en nuestra cuenta? ¿Lo reconocemos a diario? ¿No lo merecíamos? Y gracias al sacrificio de nuestro Salvador ahora podemos disfrutar de los beneficios ahora de poder ser hijos. Sí, nos equivocamos, pecamos, pero ¿qué sucede cuando peca el cristiano? Inmediatamente está la convicción del Espíritu Santo para confesar ese pecado, para arrepentirse y apartarse. El incrédulo sigue viviendo en sus propios pecados, como dice la palabra, con la mente entenebrecida. Por eso es tan necesario el arrepentimiento diario y continuo en nuestra vida. El arrepentimiento es algo que se debe dar diariamente. ¿Por qué? Porque diariamente necesitamos a ese Salvador. ¿Tenemos que seguir luchando con nuestra carne? ¿Tenemos que seguir luchando con nuestras pasiones que combaten contra nuestro espíritu? Sí. Por eso es que necesitamos el Evangelio. Necesitamos a ese Salvador a diario. Porque sin Él no podemos vivir. No podemos tener victoria. Sin Él no podemos ser justificados. Por eso es que para el cristiano el Evangelio es fundamental que lo podamos comprender, entender. Y a través de ese Evangelio, por la fe que Dios ha depositado en nosotros, lo podamos creer y afianzarnos plenamente en sus promesas. Ahora somos salvos por la fe. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque nos ha justificado. Gracias a Dios porque nos ha hecho parte de su familia. Y gracias a Dios por cada una de las promesas que Él nos ha hecho. Porque podemos estar absoluta y totalmente segura que todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Señor, gracias. Gracias por tu preciosa palabra y por este ejemplo tan maravilloso de nuestro antepasado, Abraham. Gracias por abrir las escrituras delante de nuestros ojos
y ver estas preciosas realidades que a veces no habíamos comprendido y entendido. Gracias, porque ahora podemos decir que nuestro padre es Abraham, porque Abraham fue justificado por la fe, hijo de fe, y ahora nosotros también podemos decir que somos hijos de fe. Gracias, amado Dios. Gracias por tus promesas. Gracias, gracias. Gracias por lo que has hecho en la cruz, oh Dios, gracias. Gracias. Todo, Señor, viene de ti. Que de nuestros corazones cada día brote ese profundo agradecimiento por la obra tuya. Esa profunda gratitud por lo que tú has hecho. Por la forma, Señor, como has pagado por nuestro pecado y por lo que ahora nos has dado en Cristo Jesús. Ahora, Señor, que tu bendición repose sobre tu iglesia, sobre tus hijos, dando cada día mayor entendimiento y mayor luz a través de esa luz del Evangelio de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.